Muy buenos días, autoridades y colegas de nuestra comunidad energética de América Latina y el Caribe. Quiero iniciar este mensaje con mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Organización para la Interconexión y Cooperación Energética Global por la amable invitación recibida para participar en el seminario sobre interconexión energética en el Cono Sur. Es mi interés desearles el mayor de los éxitos en esta comprometida iniciativa y principalmente para este importante evento. Lamentablemente, por compromisos previamente asumidos, me ha resultado imposible asistir. No obstante, quiero manifestar en nombre de OLADE nuestro total apoyo para promover esta iniciativa de interconexión, que resulta un instrumento altamente relevante y necesario para nuestra región. Quiero adelantar que a partir de diálogos previos con las autoridades de JADECO, OLADE ha manifestado formalmente su interés de iniciar las negociaciones para nuestra incorporación a la iniciativa global. Desde OLADE trabajamos en lograr y articular los procesos de integración de América Latina y el Caribe desde 1973. A la fecha, contamos con 27 países de América Latina y el Caribe en nuestro organismo, representados por sus ministerios de energía. Aun cuando regionalmente poseemos una historia rica en procesos de cooperación e integración, fundamentalmente de contenido bilateral, con grandes proyectos de infraestructura que han sido pioneros a nivel global, observamos grandes oportunidades no explotadas derivadas de una integración más profunda. Una integración ya orientada a la interconexión eléctrica de toda nuestra región. Una integración que permita a través de un sistema interconectado lograr un aprovechamiento eficiente de nuestro potencial energético. En Latinoamérica y el Caribe ya poseemos un alto contenido renovable, pero para lograr una mejora sustantiva en nuestra seguridad de suministro y el acceso a fuentes de energía modernas, debemos dar un paso fundamental orientado a la interconexión regional. Somos la región más verde del planeta. Eso debemos hacerlo notar en el contexto internacional. Disponemos de importantes recursos aún no aprovechados que pueden ser integrados a una matriz energética de alcance regional. Sin embargo, también somos conscientes que el trabajo es arduo para materializar esa visión de interconexión eléctrica que opere a lo largo de todas nuestras subregiones. Las nuevas tecnologías abren la puerta para derribar restricciones a nivel técnico a costos cada vez menores. Pero no podemos obviar que las barreras a derribar no son meramente la necesidad de infraestructura y acceso a nuevas tecnologías, sino que debemos trabajar en la armonización a nivel regulatorio, mecanismos de mercado integrados, la integración de una visión de contenido supranacional y el abordaje de los temas geopolíticos que inciden en toda nuestra región. Desde OLADE celebramos esta ambiciosa iniciativa y les aseguramos que estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que se oriente a la dinamización de la interconexión energética en Latinoamérica y el Caribe. Por eso identificamos en JADECO una gran oportunidad para iniciar y establecer este diálogo promovido desde un abordaje de alto contenido técnico y que cuenta con un fuerte compromiso global ya asumido. Por tal motivo, les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad y estoy seguro que el marco del taller en esa hermosa ciudad como lo es Río de Janeiro será el punto de inicio para lograr una visión compartida de nuestro futuro a nivel de interconexión eléctrica entre nuestros países. Interconexión que a partir de las nuevas tecnologías es potencialmente posible de alcanzar. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos para este seminario. Desde Quito, Ecuador, la sede de nuestro organismo, les hago llegar mi más profundo saludo.